Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo muchas horas jugando a Starfield y me está pasando algo nuevo. Yo no recuerdo que me pasara antes. Este juego me enfada y me engancha por partes iguales. Seguro que a muchos de vosotros también os pasa. Comentadlo en la caja de comentarios. Bueno, os cuento. Me da mucha rabia que Bethesda, con todo su potencial y con el tiempo que han tenido para currarse un buen trabajo, pues hayan hecho un título con tantos puntos mejorables. Lo de los gráficos es realmente absurdo. Todo se ve bastante bien, los diferentes planetas, ciudades o interiores de las casas dan el pego. No están nada mal, pero cuando tienes que hablar con un personaje humano te dan ganas de llorar. Un muñeco de cartón hablando sin ninguna expresividad y moviendo la boca cuando le da la gana. Claro, esto unido a que para hablar con este personaje has tenido que pasar por 3 tiempos de carga, pues te frustra más. Y es que, ¿dónde está la sensación de exploración entre planetas si todo es con viajes rápidos y tiempos de carga? Y me enfado, de verdad. Pero te dicen que tienes que buscar algo en un planeta nuevo y vas y te gusta. Te apetece hacer esa misión. Eso sí, abres el mapa y es un fondo de pantalla negro con un par de puntos con interrogación. Se podrían currar un poco más el mapa, por lo menos el de las ciudades. Que nos digan dónde se encuentran las tiendas y esas cosas. Tienes que buscarte la vida para vender o comprar armas o buscar una clínica donde comprar más botiquines. ¿De verdad les costaba tanto hacer un mapa en condiciones? Otra cosa es cuando me pongo con el combate dentro de la nave. Nuestra primera nave es como si tuviéramos todavía el coche de nuestro abuelo. Solo le faltaba bajar las ventanillas con manivela. Os sugiero hacer la misión de facciones Freestar. Esta misión es larga, mola mucho y cuando la terminas te hacen miembro de esta facción y te regalan un arma, su equipo y una nueva nave. Esta nave, la Star Eagle, puede ser la mejor del juego. Por lo menos es la más equilibrada y empiezas a disfrutar de los combates dentro de la nave. Acabamos de pasar del enfado a pasártelo bien, aunque tampoco para tirar cohetes. Bueno, sí, tiras cohetes, pero ya me entendéis. No voy a hacer spoiler, pero si vais siguiendo la historia principal llegaréis a un punto en el que aparte de seguir subiendo tus habilidades, ahora conseguís poderes. Estos poderes están muy chulos y le dan un punto distinto al juego. Tendremos que ir a diferentes planetas, buscar unos templos y así conseguir poco a poco estas habilidades especiales. Tenemos 24 poderes. Tenéis, por ejemplo, la onda gravitacional, que es una onda de energía que tira a los enemigos, o la de paz, del creador, creo que se llama, que hace que los enemigos te dejen de atacar. Estos poderes los podéis poner en la ruleta de favoritos y utilizarlos como cualquier arma. Claro, el juego te mola más y quieres seguir jugando. Aunque el combate sigue siendo a veces una auténtica mierda. ¿El problema cuál es? Pues la IA. Estos enemigos son unos mamonazos, dan vueltas sin sentido y si te acercas a ellos a veces ni te hacen nada. Es terrible, me cabrea. Hubo un momento del juego en el que no encontraba a 2 enemigos y los encuentro a los 2 en el cuarto de baño. Cuando abro la puerta me ven sorprendidos, pero no me atacan. No quiero saber qué estaban haciendo. Acabé con ellos y punto. ¿Y qué me decís de no tener ningún vehículo para moverte por los planetas? Es absurdo. Dame una moto tipo Death Stranding o algo. Me aburre ir siempre corriendo y controlando el no quedarme sin aire.
Ya nos han dado el primer parche con algunas mejoras de rendimiento para PC y Xbox Series XS. Con este parche además han resuelto problemas que teníamos al finalizar algunas misiones. Pero lo que nos ha dado esperanzas de cambio es cuando nos han prometido que pronto vienen más mejoras, como el soporte DLSS para las tarjetas Nvidia y más cosas que están pidiendo la comunidad, como lo del mapa que decía antes. Pues eso, entre los parches que están sacando y los mods que están por venir, Starfield terminará siendo un juegazo. Pero, ¿y ahora? El juego me tiene en una montaña rusa, lo paso bien y entonces me cabrea. Paso del enfado a una misión interesante y luego pasa algo y vuelvo a enfadarme. Lo que sí es cierto es que necesito mi dosis de Starfield todos los días. Es como esa novia tóxica que te hace sufrir, pero que está muy buena. Sé que debo salir de esta relación con este juego, pero ahora no puedo. Seguro que muchos de vosotros me entendéis. ¿Creéis que debo dejarlo o seguir con este amor-odio? Hasta el próximo vídeo, gamers.